Gran Fiesta Americana Monterrey Valle presenta. Hay una frase de Galileo, que es un científico, que dice: la Biblia te cuenta cómo llegar al cielo, no cómo es el cielo. Sí, Santa y el capitalismo van de la manita. Totalmente. Son la misma cosa. ¿Por qué vas a dar un regalo esta Navidad? Piensa no simplemente por compromiso, sino darlo de verdad por amor. Pero yo sí conozco mucha gente que cree en Cristo, pero se casa más con el nombre. Yo acepté a Cristo como mi Salvador, es como yo le voy a la América o yo le voy al Guadalajara, esta es la verdad. Si tú odias a los demás por tu fe, no estás viviendo tu fe. ¿Cuánta gente cristiana discrimina y quieren como un Cristo blanco de ojos azules? Sí. Y sienten que si no eres blanco de ojos azules, no puedes ser cristiano. Eres menos. Todo eso no tiene nada que ver con el cristianismo. Y si tú, que nos estás escuchando, crees que es así, lo siento mucho, pero de cristiano solo tienes el nombre. Si Dios quisiera que todos estuviéramos de acuerdo, pues nos hubiera hecho todos iguales. Sí. Pues es omnipotente. ¿En qué momento le robaron el cumpleaños al niño Jesús? En esta Navidad les mandamos abrazos y mucho amor. Feliz Navidad, felices fiestas a todos. Pero la pregunta de este podcast es esa: ¿cuál es la verdadera Navidad? ¿En qué momento el nacimiento de Cristo o de Jesús se convirtió en una industria que solo en Estados Unidos produce más de 15,000 millones de dólares? Solo en Estados Unidos, no estoy tomando en cuenta México, América Latina y el mundo. ¿En qué momento Rodolfo el reno de la nariz roja se convirtió más importante que Jesús? ¿A qué hora Santa Claus se le agandalló la Navidad al niño Dios? Eso vamos a analizar hoy en el podcast. ¿De dónde viene la Navidad? ¿Cuál es la verdadera Navidad? ¿Y de dónde vienen todas estas otras tradiciones que le hemos agregado? Así que va a estar divertido. Desde el Hotel Gran Fiesta Americana en Monterrey, Nuevo León, con público en vivo, episodio 250, comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Para conocer el verdadero significado de la Navidad, el padre Juan Antonio Ruiz nos acompaña. Él forma parte de los Legionarios de Cristo, en donde se ordenó como sacerdote en 2009. Tiene títulos en Humanidades Clásicas y Teología. Es columnista en diversos medios como el periódico Vanguardia de Saltillo y se ha convertido en consentido del podcast. El padre Juan Antonio Ruiz está con nosotros. Bueno, feliz Navidad, felices fiestas, feliz Navidad, padre Juan Antonio, bienvenido. Marco, feliz Navidad a todos aquí. Bueno, oye, pues la Navidad yo cada año he hecho un podcast donde le hemos puesto mucho énfasis a que la Navidad no son los regalos, a que la Navidad no es el arbolito, que en la Navidad pues hay un mensaje muy, muy hermoso. Entonces, pero en esta ocasión, pues me da gusto que estés con nosotros para que aprendamos culturalmente, históricamente, con base en lo que encontramos, porque no hay forma de asegurar ciertas cosas. ¿De dónde, en qué momento, la pregunta es, en qué momento le robaron el cumpleaños al niño Jesús, ¿no? Sí. No, bueno, primero, Marco, gracias de nuevo por la invitación, que siempre, bueno, ya segunda vez, y muy contento de poder estar aquí contigo, con tu gente, con tantas personas que nos escuchan. Esa es una pregunta de hace... pues no tanto tiempo, en realidad creo yo, no tanto tiempo, pero es una pregunta que hoy en día nos hacemos todos, ¿no? Porque una cosa que me impresiona y que creo que va a tocar la raíz de todo, no sé si tú, pero yo en la casa donde vivimos los padres, a veces me toca ir a hacer el súper, ¿no? Porque vivimos 8 o 9 padres juntos, ¿no? En una casa. Entonces, me acuerdo en septiembre que fui a comprar unas cosas y ya vi en septiembre el pan de muerto. Y vas en noviembre, por ejemplo, al súper, y estando ahí en noviembre en el súper, encuentras ya cosas de Navidad y dices, ¿cómo? Y yo creo que la gran base de cuándo le robaron la Navidad al niño Dios o cuándo se perdió el sentido profundo de la Navidad es cuando entra el consumismo de por medio, ¿no? Claro. Cuando entra la parte material, que no es mala en sí, porque no lo es, pero cuando toma la prominencia sobre la parte espiritual. Claro. Y hay mil datos que se pueden decir sobre este tema, ¿no? Sí, y provoca muchos problemas. Yo en septiembre subí una historia en Guadalajara, ahí creo que era Liverpool o el Palacio de Hierro, y estaba Santa Claus con los regalos. Hice una broma. Quiero desearles una feliz Espérate, septiembre, ya estamos aquí, ¿no? Sí. Pero sí, el consumismo no tiene nada de malo, pero sí va creando muchos traumas. Porque yo me acuerdo en la familia, cuando no había dinero para regalos, era un drama. Sí. Nos sentíamos mal porque
no había. Entonces, esa no es la Navidad. No. Se distorsionó completamente. Sí. No, totalmente. Y yo creo que, hay muchos orígenes de cómo se puede ver, sí. Pero viendo un poquito al tema de tu intro, sí. El Papá Noel, el Santa Claus y Rodolfo el Reno, todo eso tiene una raíz. Bueno, primero, tiene una raíz anterior, porque San Nicolás sí existió. Claro, y ahorita hablaremos de eso. ¿No? Pero de ahí toman elementos como la Coca-Cola, como Macy's después, que son elementos, son unos genios de mercadotecnia para lograr elementos de consumir lo que ellos venden, y luego elementos políticos que también hay detrás de todo eso. Pues hablemos de todo eso, no para criticar, sino simplemente para saber, para entender, porque es muy interesante, y entonces ya tú eliges, ¿no? Exacto. ¿Qué haces? Y con conciencia. Sí. No queremos decir que saques de tu casa a Santa Claus, no, pero que lo tengas ahí sabiendo qué es, de dónde viene, etcétera, etcétera. Bueno, para empezar, a ver, 25 de diciembre. La Biblia no dice que Cristo nació el 25 de diciembre, ni hay ninguna prueba de que nació el 25 de diciembre. No hay. De hecho, es que, preámbulos, una cosa previa. Sí. Los evangelios no son una biografía como las entendemos hoy en día. O sea, los evangelios no te vienen a contar en la persona Jesucristo, que es hombre y es Dios, según lo que nosotros creemos, nació en tal fecha, cuyos padres eran tal y tal, no te viene a contar eso. Hay datos que son históricos y que están ahí, pero normalmente los datos históricos que aparecen en los evangelios quieren en esa historia transmitirte un mensaje. O sea, la vida de Cristo en sí te transmite un mensaje, ¿no? Entonces, cuando los evangelistas, los 4 evangelistas, escriben los evangelios, y también por el ámbito cultural en el modo en que lo escriben, los hagiógrafos de la época no quieren, no están interesados en eso, entonces no te cuentan cuando nace. Sí te cuentan cuando muere, eso sí, porque para ellos es importante. El Dies Natalis, que es el día de la resurrección, es la parte central para el cristianismo de esa época y también la actual, en cierta manera. Entonces, San Pablo dice en sus cartas, si Cristo no nació, vana es nuestra fe. No resucitó, perdón, vana es nuestra fe. Es la parte central. Entonces, no aparece un día en cuanto tal. Ahora, es interesante porque si tú vas a buscar a los historiadores, ya desde el siglo III hay, no recuerdo ahorita los nombres, te mentiría, no quiero tampoco aquí decir nombres que no, pero ya hay historiadores que empiezan a buscar la fecha del nacimiento de Cristo. Claro. Desde el siglo III. Y es a partir del siglo IV. Imagínate. Cuando, o sea, 2 siglos o 3 siglos después, cuando ya se empieza a celebrar el día 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Cristo en Occidente. En Occidente. Porque en la parte oriental se celebra el 6 de enero. El 6 de enero. Que es lo que celebramos nosotros como el Día de Reyes o la Epifanía, ¿no? Exactamente. Sí, yo me acuerdo cuando estuve en Belén, en fin, me eché el tour por todo lo que es Tierra Santa, del lado de Israel y del lado de Palestina, y cuando estuvimos en Belén, que hay una iglesia ahí, bajamos y supuestamente en el lugar donde se cree que estuvo el pesebre y todo, que es una cueva, literalmente, no es ni una casita ni nada, es un hoyo en la pared donde había animalitos ahí para tener calor, ¿no? De la pobreza extrema, o sea, nació en la pobreza extrema. Ellos celebran ahí en Belén el 6 de enero la Navidad. Sí. Entonces tuvimos doble celebración de Navidad porque llegamos justamente, el tour de National Geographic nos llevó ese día a pasar la Navidad ahí. Entonces, entonces no hay una prueba histórica, lo que nos decían los historiadores, que no hay una forma de comprobar que fue el 25 de diciembre o el 6 de enero. No, o sea, hay un dato por ahí interesante que para ellos, o sea, la muerte de Cristo, que es en torno a la Semana Santa actual, se cree que fue un 25 de marzo. O sea, por esa es lo más seguro. No es 100% seguro, pero es lo más seguro, haciendo un poquito la retrospección. Y hay un historiador del siglo II, del siglo III, que menciona que la concepción de Cristo es el mismo día de su muerte. Entonces, si tú marcas 9 meses después del 25 de marzo, es 25 de diciembre. Tocaba 25 de diciembre. Entonces, eso es lo que y te estoy hablando del siglo II, ¿no? Sí. Que es mucho antes de las celebraciones del Gran Sol de los romanos. O sea, también eso es interesante saberlo porque no se celebra Navidad después de la concepción del Gran Sol de los romanos, sino antes. Y los romanos lo toman también, no lo toman de nosotros, o sea, lo celebran ellos, pero luego al mismo tiempo el cristianismo cristianiza también
la celebración pagana, aunque no la hace suya al 100%, ¿no? ¿Sincronismo religioso se llama esa? ¿Es la palabra? Es distinto. Es cuando, el sincretismo es cuando tomas todo lo que te gusta, lo metes en la licuadora y esto es lo mío. ¿Y qué sucedió en las religiones históricamente? Se fueron influenciando unas a otras. Así es. En este caso no es así. En este caso es influir en una fiesta pagana que ya yo celebraba antes, simplemente como que aprovecho ya el camino que tiene delante. Sí, había coincidencias, o sea, aquí hicimos muchísima investigación y todo. Bueno, lo que se sabe, lo que muchas fuentes coinciden es que antes de hablar de Roma, los pueblos nórdicos celebraban fiestas que duraban 7, 8, 15 días y quemaban árboles, pinos y otros árboles, y se encerraban. En el invierno era terrible y había las creencias de que había que quedarse adentro de la casa con el árbol, un árbol, porque afuera estaban los espíritus diabólicos que podían robarse tu alma. Entonces, eso no tiene nada que ver con Cristo, pero eran justo en diciembre, o sea, en las noches. En la zona del solsticio de invierno. Exacto, en las noches más frías. Sí. Entonces, y de ahí viene el tema del arbolito de Navidad, que no tiene nada que ver con Cristo. Eran fiestas paganas, o sea, fiestas no cristianas, donde el arbolito se incorporó a la fiesta, pero no había un arbolito junto al pesebre. No hay ninguna conífera en todo. Desierto, es un desierto. Sí, totalmente. Entonces, de ahí viene el arbolito, ¿no? Es como el tema de los nórdicos. Se toma la tradición en la parte anglosajona, ¿no? Hay una canción que luego es Oh, luz de Dios, estrella azul, que es alemana, On Tannenbaum, que yo no sé alemán, pero sé que eso es lo que dice, y es precisamente sobre el árbol de la Navidad. El cristianismo durante muchos siglos ha tomado tradiciones que no alteran la creencia personal propia de la fe y las ha cristianizado y las ha dicho, oye, podemos adaptarlo, ¿no? En México, por ejemplo, está el altar de muertos. El altar de muertos es una tradición previa al cristianismo. Sí. Y que el cristianismo la adopta y dice, oye, vamos a orar por nuestros muertos, vamos a pedir por ellos. Entonces, porque no se cruza, no hay ningún conflicto. El árbol de la Navidad va por ahí. De todas las tradiciones anglosajonas, sobre todo de los nórdicos, como dices tú, Alemania, etcétera, lo toma como un elemento también popular, tradicional, folclórico, si quieres, de la Navidad. Y hay algunos pueblos nórdicos creían en el árbol como algo sagrado, como Dios o... En algunos sí. En algunos casos así. No te sé decir cuál es, porque la verdad no lo sé, pero sí. Y luego las esferas de Navidad eran las manzanas, ¿no? Que era un árbol que tenía manzanas, y luego las manzanas se convirtieron en las esferas rojas. Así es. De ahí vino, pero no tiene origen cristiano. No estamos en campaña contra el arbolito de Navidad, ni mucho menos. Nada más estamos diciendo de dónde viene. De dónde viene. Y ya. Luego la corona de la Navidad, esa sí tiene que ver con el cristianismo. Sí. Porque es la corona de espinas de Cristo. La corona de espinas que va preparándose precisamente en preámbulo a lo que va a ser luego la pasión, ¿no? Ya. De hecho, en muchas de las iconografías al Jesús niño, carpintero ya empiezan haciéndose la cruz, porque a fin de cuentas nace para sacrificarse por nosotros, no por un tema de macabro, no, simplemente es el acto que yo quiero hacer por ustedes, ¿no? Entonces ahí nace. Ahora, en otros antecedentes también sabemos que en esas fiestas, bueno, esto del arbolito de Navidad y de quemar árboles adentro, pinos adentro de la casa y de resguardarse del espíritu maligno que estaba afuera, que eran las supersticiones de esos tiempos, también los romanos celebraban en la época de Navidad las fiestas al dios Saturno, ¿no? Y según la investigación que hicimos, los romanos de más dinero le celebraban el cumpleaños al dios Mitra, que era el 25 de diciembre. Y eran unas bacanales, era vino, orgías. O sea, muy a lo romano. Sí, romano. Sí. Entonces que cuando el Imperio Romano toma el cristianismo como religión oficial, que viene esa transformación, de alguna forma coincide y también se facilita más este tema de, bueno, pues ya celebramos al dios Mitra y hacemos nuestras bacanales, pues entonces ahora asignemos de la fecha del 25 de diciembre al nacimiento de Jesús. Más o menos, es lo que te decía. O sea, esto empieza un poquito después de este deseo del cristianismo ya con el 25 de diciembre. Lo que hace el cristianismo es, oye, aquí se está celebrando algo, ya sobre todo a partir de Constantino en el siglo IV con el Edicto de Milán, en el que se permite la libertad religiosa. No nombra el cristianismo como la religión oficial, permite la libertad religiosa. A un paso intermedio. Exactamente. El Edicto de Milán es
no hay persecución. Eso es lo importante. Yo soy cristiano, dicen, porque mi madre lo es y me ha ayudado, etcétera, pero no lo impone como lo hace Teodosio, por ejemplo, en Constantinopla. Es distinto. Eso ya viene después. Viene después, no mucho después. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que hace el cristianismo? Es, ya que nos permiten, no nos van a perseguir por celebrar nuestra fe, ¿cómo podemos aprovechar estas fiestas para poder evangelizar mejor? Ese es el sentido que hay detrás. Sí, y de hecho no ha cambiado mucho, porque las posadas que tienen es el tema de la Virgen y José pidiendo posada y buscando dónde estar, donde puede dar a luz la Virgen, o sea, María. Pues las posadas también hoy en día no son así como que la cosa más espiritual y sagrada que existe. Se sigue siendo un pretexto para chupar alcohol y echar... Pero luego hablaremos, al fin de cuentas supongo que vamos a llegar ahí, pero es precisamente cómo se ha deformado todos estos elementos, ¿no? Sí, en el momento que tú quieras. Bueno, en otros elementos, el tema de Santa Claus, ¿no? Que es que parece que la Navidad es Santa Claus. Es la verdad, en la mercadotecnia y en el foco de la gente, Santa Claus es Navidad. Sí. Y Jesús pasó, pues, la mercadotecnia lo desplazó a un segundo término. Entonces, aquí tengo algunas investigaciones que hicimos, pero ¿tú qué información tienes de Santa? A lo mejor coincide, ¿sí? ¿No? O sea, el origen histórico es San Nicolás de Bari, o de Mitra, creo que se llama. San Nicolás de Bari. Que es de Turquía, es una zona de Turquía, luego sus restos están ahora en Italia. Es un santo era un santo muy popular, con más de 1000 iglesias en todo el mundo dedicadas a él. Cuando él fue obispo de su pueblo, y había una zona de mucha pobreza, de mucho frío en esa zona de Turquía, y él efectivamente dejaba regalos y dinero a la gente pobre en las chimeneas o en las ventanas de las casas, chimeneas o lo que fuera, chimeneas para las casas de la época, porque siglo IV, de las casas de la gente, y lo hacía de noche para que nadie se enterara, o sea, como que lo hacía de buena voluntad. Sí. Entonces, este personaje histórico que existió y que hacía eso es la imagen. De hecho, en alemán o en inglés, Saint Nicholas deriva en Santa Claus. Santa Claus. Saint Nicholas. Claus. Y de ahí se abrevia en Santa Claus, que es lo que debemos es una abreviación. Y toma precisamente ese deseo del abuelito gordito y feliz hace regalos por todo el mundo a los niños y por los que se portan bien y todo el rollo, ¿no? Que ha derivado también mucho en todo eso. Pero eso también, los romanos en sus fiestas al dios Saturno le regalaban cosas a los niños también. Entre las orgías le hacían regalos a los niños. Era Roma. Sí, era Roma. No, era Roma y el mundo era así. O sea, los romanos no eran los únicos. No, obviamente, pero era los reinos de la antigüedad. Los romanos y los griegos eran los pueblos grandes de Occidente, ¿no? De Occidente, ¿no? Pero lo que voy es, el origen actual no tiene nada que ver con eso, es este en concreto. Es San Nicolás. Aquí tengo investigación que hicimos, dos figuras navideñas legendarias que se unen. Uno era San Nicolás, obispo, siglo IV, como dices, conocido porque daba regalos a los niños, y el otro era una versión holandesa de San Nicolás que fue fusionada con un dios pagano que se llamaba Odín. Fíjate, Odín, abrazos. Dios pagano que volaba en un caballo de 8 patas. Entonces el dios Odín volaba en el caballo de 8 patas, y como que ahí empieza el tema de a lo mejor ahí fusionaron los renos, ¿no? Las patas. Y a mediados del siglo XIX, Santa Claus tenía muchas formas. De hecho, en algún momento lo dibujaban como un enano. Era como un duende. Bueno, hoy en día ya se pone al duende de la Navidad también en las casas, que va apareciendo en muchos lados. O sea, a fin de cuentas, ese es el original. Es el original. El Santa Claus original. Sí. Y estamos hablando, no estamos criticando, no estamos viendo historia. No es comentario. Estamos viendo. Dice, dentro de la fusión de costumbres y tradiciones había un importante compañerito diabólico ahí de San Nicolás, que era una especie obvio, esto no sucedió, ¿verdad? Sí. Son mitos, leyendas. Una especie de demonio que se llamaba Krampus, que castigaba a los niños. Tenía cuernos, cola larga, pezuñas, o sea, el diablo, ¿no? Que entraba en los hogares después de San Nicolás. Y escuchen esto, el demonio en la Navidad azotaba a los niños malos para volverlos buenos. Sí. Bueno, es parte también del elemento cultural del mundo puritano, ¿no? Que
y de nuevo sin criticar, pero Sí. el ámbito sajón es un ámbito mucho más duro que el que tenemos nosotros los latinos, ¿no? Ajá. Es mucho más radical en su modo de ver lo que debes de hacer y lo que no debes de hacer, ¿no? Se nota también, bueno, no vamos a entrar, pero se nota también el mundo de vivir la filosofía, las ideas, la misma literatura, los libros que ahorita vemos en Disney de los cuentos de Hans Christian Andersen y todo. Sí, Blancanieves. No, todos esos los han limado mucho, porque ves los originales y había unas barbaridades muy grandes en los cuentos para niños, porque es un ámbito cultural. Este Santa Claus que nosotros conocemos Sí. tiene esas repercusiones sajonas, grises, un poquito duras en ese sentido, Sí. de educación al niño que se daba en esos tonos. Sí, Blancanieves y los 7 enanos eran los pecados capitales, ¿no? Sí, esa es la idea. Pero, por ejemplo, en La Cenicienta, a las 2 hermanas que se portaron mal, las hermanastras, pues les cortaban los pies. O sea, no sabes. O sea, las versiones originales. Si uno va a los cuentos originales de Hans Christian Andersen, son a veces muy crueles. Pero porque es el ámbito cultural de la época en el que se escribieron. Era el modo de transmitir una educación en ese ámbito sajón, nórdico, ¿sí? Y era muy duro también. Sí, los sajones han sido más rigurosos, de hecho lo vemos todavía hoy en día en el mundo cristiano católico, que es más latino, Sí. versus el mundo cristiano protestante, que es más anglosajón. Vemos que hay un rigor mucho más grande en la forma de incluso tomar la Biblia al pie de la letra, que fue el punto que del tocamos podcast. la vez pasada. Sí. Y que hasta te crucificaron en redes sociales algunos. Digo, este padre es diabólico. Bueno. ¿Qué anda? No, muy poco. Gran Fiesta Americana Monterrey Valle hace gala de un estilo urbano y moderno que se funde con el ambiente contemporáneo y vivaz de San Pedro Garza García. El hotel tiene una arquitectura espectacular, cuyo lujo y comodidad impresiona a los viajeros más exigentes. Además, las amenidades premium y su servicio impecable lo convierten en la opción más destacada de la zona para un alojamiento de absoluto placer, sea cual sea tu motivo de viaje. La ubicación del Gran Fiesta Americana Monterrey es inmejorable, ya que brinda un acceso fácil a la zona financiera y comercial de la ciudad, lo que te hará sentirte en un ambiente seguro y exclusivo. Visítalo en www.granfiestaamericana.com. Bueno, regresando al tema de la Navidad, Sí. pues Santa Claus empieza a ser ilustrado como un duende, es el duende de la Navidad, ese es el original Santa Claus, y luego va evolucionando, va cambiando, y la versión final que hoy conocemos, pues básicamente, según la página oficial de Coca-Cola, ahí me fui a la página oficial de Coca-Cola, dice que Coca-Cola no inventó a Santa Claus, y es verdad, Sí. pero Coca-Cola en 1931 le pide a un ilustrador de nombre Handon Sandblom que haga una ilustración, y vamos a compartirla aquí en el podcast con ustedes, donde sale este abuelito llenito, rozagante, ese cachetito rosa con su Coca-Cola en la mano. Entonces la imagen, si bien Coca-Cola no crea a Santa Claus, se inspira en el duende de la Navidad y en estas historias de San Nicolás y todo, y de ahí toma y crea al Santa Claus que hoy conocemos. Y por eso nunca vemos a Pepsi con Santa Claus. Así es, o sea, Santa Claus es talento exclusivo de Coca-Cola. En ese aspecto, sí. No, y fue un genio el que lo hizo. La verdad, mercadotécnicamente hablando, es un genio. Y hay también un elemento político muy interesante detrás, ¿no? Porque en todos esos ámbitos está la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Sí. Y está el elemento de la guerra cultural, la guerra industrial que se crea entre los dos. Entonces, la guerra espacial, por ejemplo, que viene después. Sí. El ámbito de la Coca-Cola es también un elemento de yo posicionarme como marca Claro. Estados Unidos en el mundo. Disney viene también en ese aspecto también, como meten todo Disney va creando. No, obviamente no nació como eso, pero a fin de cuentas también Estados Unidos se aprovechó de eso. O sea, en el sentido, no digo ni malo ni bueno, sino es un modo de expresar un modo de vida entre el capitalismo y el comunismo, que eran las dos corrientes políticas, ideológicas de la época, ¿no? De esos, Claro. esos años. Y de ahí los colores, por eso Santa Claus tiene rojo y blanco, que son los colores de Coca-Cola. Exactamente. Y es su talento. Así es. Y permite que lo usen otros, porque cada Santa Le Claus ayuda a ellos. es un anuncio de Coca-Cola, porque Así es. a nivel subliminal tú ves a Santa y donde lo veas estás viendo un bote de Coca-Cola. Sí, exacto.
Que no quiere decir que en sí, o sea, repito, que esté mal, ¿no? Porque oye, a mí me gusta la Coca-Cola, ya no puedo dejar de tomar Coca-Cola. No, hombre, no para nada, ni mucho menos, ¿no? No, es interesante saber, tomar conciencia y saber de dónde vienen las cosas, para que cuando lo pongas en tu casa, pues está bien, ponlo, pero si tienes vida espiritual o si te gusta la vida espiritual, pues no es por ahí la cosa. Sí. O no solo es por ahí la cosa. O no solo es por ahí la cosa, claro. Una cosa es la fiesta. Ahora, y Santa también lo usó Macy's, otra gran tienda de Estados Unidos que también lo empezó a usar y se convirtió justamente en... vamos a poner imágenes del podcast donde ilustraciones de hace muchos años, donde Santa Claus anunciaba todo. Cigarros incluso. Sí. Sí. Pues es sumarse al... O sea, se sube el tren y ahí metes todo, lo que sea, con tal de vender, ¿no? Que era... Pues sí, el capitalismo duro y rudo de ese. Sí, Santa y el capitalismo van de la manita. Totalmente. Son la misma cosa. Ahora, vamos a aterrizar al tema espiritual. Ya dijimos, la Navidad no son los renos, no es Santa Claus, no es el arbolito, no son las esferas, no es nada de eso. Otra pregunta. Los egipcios tenían por ahí una historia que se descubre después de los Reyes Magos y la estrella de Belén y todo, donde era una historia similar a la de Cristo. Sí. Yo, la verdad, eso sí no tengo idea, no lo sé. Sí sé que hay documentos donde avalan la historicidad de los reyes. Y la estrella. O sea, la estrella, a ver, es que... Desde el punto de vista católico, ¿esa es una parte literal o es una parte...? Es una parte literal, pero el modo como describe el autor la estrella es muy difícil de decir, es que la estrella los fue guiando. Obviamente no, esa no es la literalidad. Hubieron los reyes, porque sí los hubieron, que vinieron de Arabia, y repito, no simplemente la Sagrada Escritura lo dice, es que no tengo, tristemente, pero esa recuerdo parte, los datos, pero esa parte es histórica. Tú la tomas como histórica. Exactamente. La estrella, sí hay historiadores o incluso astrónomos que han querido explicar el modo como se da. Sí es verdad que en esas épocas del año, en la zona de Belén, se ve personal un poquito más grande, no recuerdo qué estrella o planeta incluso, no, sinceramente no lo sé. Sí es verdad, pero el autor no quiere decir que es como la estrella fugaz que va caminando y los va guiando en cuanto tal, porque él no tiene los conocimientos astronómicos y de científicos que nosotros tenemos hoy en día. Lo importante que tenemos que saber, y que es el mensaje que está detrás, es que estos reyes estuvieron ahí y que no fue una manifestación exclusiva para el mundo judío, sino que aunque Cristo llegó al mundo judío, vinieron de otros pueblos a adorarlo también. De hecho, Epifanía, que por eso se celebra el 6 de noviembre, significa manifestación, que Cristo se manifiesta más allá del mundo judío. Que eso es muy importante para el cristianismo, porque aunque venimos del mundo judío, nosotros no nos circunscribimos exclusivamente a ese mundo, sino que nos abrimos mucho más. Ahora, lo interesante del tema es que Cristo obviamente fue judío, nunca dejó de ser judío, y en vida nunca dijo, dejen de ser judíos. Y ahí es donde empieza, ¿está correcto? Y ahí es donde empieza la primera división. Nos estamos yendo del nacimiento ya. Es que es el nacimiento, ¿no? de Cristo. ¿Y qué significa Cristo? Entonces, los primeros apóstoles, de hecho, Pedro se queda como dentro del pueblo judío. Sí. Y es Pablo, Saulo de Tarso, que llega, él no fue apóstol, no fue judío, era romano y de hecho perseguía a los cristianos y se convierte, y es el que se convierte. Bueno, era judío. Nacido romano. Sí era judío. O sea, nació en Tarso. Tarso es dentro del ámbito judío, pero es provincia romana. Pero no era de religión judía. No, sí era de religión judía. Era fariseo. Era fariseo y persigue a los cristianos. Así es, como fariseo, no como romano. Ok, como fariseo. Exacto. Y luego de ahí se convierte y se convierte en el gran león de Dios, así se le llama, porque empieza... La predicación también al mundo de los gentiles, así llamado, que es todos los que no son judíos. Y ese es el primer conflicto que hay en la iglesia original. Pero que luego, a fin de cuentas, se resuelve y se da cuenta de que, bueno... Pero fíjate... Pedro y Pablo no eran muy buenos amigos. No, sí, claro que sí lo eran. ¿Ah, sí? Sí, no, súper bien. O sea, tuvieron sus conflictos como todos buenos amigos tienen.
Pero lo bueno es que se sentaron a hablarlos y supieron resolverlos. Porque Pablo decía, tú no tienes que ser judío para ser cristiano. Exactamente. Y Pedro, que sí era práctica, decía, espérame, no, sí te tienes que hacer la circuncisión y ser judío. Pedro y Santiago, que era el otro de los apóstoles, y fue cuando fue el primer concilio de la iglesia. De hecho se dio, está en los Hechos de los Apóstoles, el concilio de Jerusalén, donde se analiza esto precisamente. Y al final, ese concilio con todos los apóstoles deciden que sí se acepta a los no judíos. A los no judíos. A los no judíos, ok. Pero, aunque es verdad que Cristo no dijo abiertamente podemos recibir a los paganos, sin embargo, trató con paganos. Trató con el centurión, por ejemplo. Con todos. O sea, entonces, eso también a los que van analizando, de nuevo, no es literal, sino es una interpretación y la razón va entrando, va viendo. Entonces, nos quiere decir que no es circunscrito exclusivamente al mundo judío. Claro. ¿No? O sea, Cristo literalmente era un ser de mente abierta. Totalmente. Que cuestionaba muchas de las cosas establecidas. Vino a traer una revolución ideológica, filosófica, decir. Sí, total. Mira, te voy a poner un ejemplo muy claro, que creo que va a gustar a muchos. Cristo es el primer rabí de la época que tiene discípulas mujeres que caminan con él. Porque el rabí de la época podía tener mujeres, pero las mujeres se quedaban, no lo seguían, no lo acompañaban. Cristo es el primero que lo hace. Y de hecho, lo impresionante es que Lucas en su evangelio las nombra. Cuando la mujer en el ámbito judío o romano de la época no era un ser importante, era un objeto más de la casa. Sí. Entonces, eso fue un shock para el mundo judío, el hecho que Cristo tuviera el primer mensaje y más importante, se lo dio una mujer, no a un apóstol, fue a María Magdalena. Entonces, eso implica lo revolucionario que es Cristo en ese campo. ¿No deberíamos tener ya sacerdotisas? Me la pichaste, me la pusiste así servidita. Yo sé que no es tu decisión. No es mi decisión. Pero, ¿por qué no una mujer sacerdote? Pues mira, ya sí lo vas a decir, porque no es simplemente, el ser sacerdote no es simplemente un trabajo, es un estilo de vida. Sí. Y ese estilo de vida, o sea, que debe haber más apertura en la iglesia a la mujer, totalmente. O sea, ya de acuerdo. Religiosas que consagran su vida entera al servicio de. Que debe haber más apertura, sí. Pero para mí, de verdad lo digo en serio, no necesariamente tiene que ser el sacerdocio, la apertura que la iglesia tiene que hacer para que la mujer realmente tenga su rol dentro de la iglesia. Puede ser otras cosas. De hecho, el Papa Francisco, la verdad, es muy revolucionario en ese aspecto. Sí. Ya hay congregaciones del Vaticano hoy en día que están dirigidas por mujeres. Y ni siquiera religiosas, incluso una laica que lo dirige. Sí. Entonces, en ese aspecto yo creo que sí es por ahí. Porque, repito, no es simplemente un trabajo. Es un estilo de vida, es algo mucho más profundo. Es una identificación con Jesucristo. Claro. Y que fue varón. Por eso digo. Porque tenía que ser algo. ¿De acuerdo? Pero a fin de cuentas, en ese aspecto la iglesia no se siente, así como interpreta muchas cosas y cambia muchas cosas. Ahí está literal. En eso no se siente con la responsabilidad de cambiar algo que fue tan evidente por parte de Cristo, de mostrarlo. Y repito, ¿hay cosas que hay que cambiar? Sí. ¿Que hay cosas que hay que mejorar? Totalmente. ¿Hay cosas que están mejorando y están cambiando? Sí. Pero yo creo que ese no es el camino, de un modo en que la mujer, con el genio y la grandeza que tiene, puede aportar a la iglesia. Porque ¿cuál sería la diferencia? Ya hay religiosas y tienen puestos pues la Madre Teresa. O sea, sí. La diferencia sería pues la consagración y los sacramentos, básicamente, ¿no? Esa no hay. Pero por eso digo, en ese aspecto, esa es la parte que la iglesia no se siente con el derecho de cambiarlo, porque es algo muy explícito para la iglesia. Regresando al tema, Jesús es un judío de mente muy abierta, un místico, es decir, que trae otra interpretación de las cosas, que dice, les han dicho ojo por ojo, diente por diente. Yo les digo. Ama a tu enemigo. Ora por los que te persiguen y calumnian. Efectivamente. Que eso es una revolución del pensamiento. Totalmente. Que de hecho está más alineada con la filosofía que venía como de Asia que de la filosofía que venía de donde él venía. No, o sea, sí es verdad, pero también es verdad que en el mundo judío hay también mucho de misericordia, ¿no? Para ser honestos y también para ser justos con ellos, ¿no? Sí, claro. Pero sí es verdad que el tema del ojo por ojo es muy fuerte en el mundo judío, en el mundo incluso árabe, ciertas partes. Entonces para ellos fue muy fuerte, para los que lo escuchaban fue tremendo,
decir, ora por los que te persiguen y calumnian, ¿no? Pero sí. Sí, es un revolucionario, es un místico. Entonces, ¿cuál es cómo puedo vivir la Navidad? O sea, ya que vimos que no es Santa Claus, no es las esferas, no es Rodolfo el Reno, ya que sabemos que hay un montón de influencias paganas, eso no es lo importante. Si le quitamos ya todo el ruido alrededor y nos vamos a hoy, la Navidad, el nacimiento de alguien que para la tradición cristiana es Dios, que para otras tradiciones es un profeta, en general podríamos todos estar por lo menos de acuerdo en que ha sido o el gran maestro de la historia de la humanidad o uno de los 3 grandes maestros. O sea, si ya lo bajamos, o sea, no podríamos ir más abajo que de uno de los grandes maestros revolucionarios, místicos, seres de amor que han tocado este planeta. ¿Qué podemos aprender de ahí? ¿Cómo podemos vivir la Navidad, los creyentes y los no creyentes? Mira, habría varios aspectos. Yo diría uno. Yo no quitaría el tema de los regalos. Okay. Porque a fin de cuentas siempre es algo bueno. Lo importante es el cómo haces esos regalos, que yo creo que eso es lo importante, qué es lo que está detrás. Porque yo te puedo dar algo para quedar bien contigo, te voy a dar una pluma, quede bien con Marco y ya está. Uh-huh. O realmente por amistad, ¿sabes qué? Pensé en ti, esto yo sé que te va a gustar. Yo creo que detrás de un regalo de Navidad no simplemente es el hecho de yo consumir por consumir, sino es a quién se lo estoy dando. Uh-huh. Y aquí viene la base número 1 de la Navidad, que es la familia, ¿no? Mis seres queridos. Porque a fin de cuentas, a la base de todo regalo están las personas a las que yo amo, a las que yo quiero. Y no simplemente es un regalo porque sí, porque lo tengo que dar al jefe de la empresa, que también lo puedes hacer, sino es el tema del amor, que es lo importante, ¿no? Había una canción, un villancico de muchos años, que era Vuelvo a casa en Navidad, por eso y muchas cosas más, Vuelvo a casa en Navidad, creo que es español. Sí. Bueno, ese volver a casa, esa Navidad, como ese sentido de la cena navideña, de estar con los que yo amo, eso es para mí lo más importante, es el número 1, el estar con mi familia, el vivirlo con mi familia. Un segundo aspecto, creo yo, es la parte también, voy a hablar ahorita desde creyente. Sí. Dios, cuando Cristo nace, Cristo se ofrece como regalo a nosotros, ¿no? No hay nada más apapachable que un bebé, ¿no? Que puedas tú cargar y el hecho de saber que Dios se me hace regalo, para mí, como sacerdote, como católico, es algo que me enternece todas las Navidades. El hecho de poder, un Dios que es parecido a mí, porque se hace hombre, no es simplemente una idea, sino que comparte menos en el pecado todo, hambre, sed, tristeza, la pérdida de un ser querido, vería morir a San José seguramente, todo eso lo comparte como yo, viene a compartir mi vida. Eso es parte de la Navidad también, por eso lo celebramos los católicos, sí. Porque es celebrar un Dios que se me hace regalo a mí, y eso es algo muy grande, y abrir el corazón y recibirlo así, abre mucho, o sea, es algo increíble, ¿no? Algo. Sí. ¿Qué quieres decir? No, sí, estoy de acuerdo. Y lo que estaba pensando es que cuando recibes un regalo, pues hay que honrar el regalo. Así es. O sea, si tú me regalas algo es para... ¿Cuál es la mejor forma de honrar ese regalo? Sí, totalmente. O sea, es agradeciéndole a la persona que te lo da, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, si Dios se me hace regalo, pues que Dios sea parte principal de la Navidad. Totalmente. Sí. No quiere decir que no pongas a tu Santa Claus, no. Ningún problema, y que no pongas tu Rodolfo el Reno, y no pasa nada. Pero que no haya, fíjate, y aquí voy, en mi casa, cuando éramos niños, yo le escribía todos los años mi cartita a Santa Claus, todos los años me la escribía, para que me trajera mis regalos y tal. Pero el 25 de diciembre, teníamos siempre uno de nosotros somos 4 varones en casa, y uno de nosotros ponía el Jesús en el niño el día del nacimiento. Y era el momento de la Navidad. El momento en el que uno de los hijos ponía a Jesús porque era lo importante, era el centro de todo eso. Y todos pues, queríamos, era el que mejor se portaba, o a veces el más pequeño. De hecho, ya al final acabó pensando que el más pequeño de toda la familia era el que siempre ponía a Jesús en el nacimiento. Pero nosotros sabíamos que aunque estaba Santa Claus y nos iba a traer los regalos,
estaba también esto, ¿no? Y que era lo central. Entonces, honra a Dios, o sea, ponle en el centro de, como decías tú, ponle en el centro precisamente de todos sus festejos. Que no sea simplemente nada más dar regalos, que no sea simplemente nada más lo de Santa Claus o las posadas famosas que luego ya no tienen nada de cristiano, sino todo lo contrario. Acuérdate de él, porque a fin de cuentas es como ir a celebrar un cumpleaños y al festejado lo tienes encerrado en el cuarto y nunca le cantas las mañanitas. Pues no tiene sentido, ¿no? Y llevarlo a la práctica, ¿no? Como diría el controvertido Arjona, Jesús es verbo, no sustantivo. Sí. O sea, y a veces siento que obvio, no hablo por todos, nunca podemos generalizar. Sí. No estoy generalizando. Pero yo sí conozco mucha gente que cree en Cristo, pero se casa más con el nombre. Yo acepté a Cristo como mi Salvador, es como yo le voy a la América o yo le voy al Guadalajara, esta es la verdad. Sí. Y se distrae de lo que para mí, desde mi humilde punto de vista, es lo más importante, que es practicar aquello que en el mundo espiritual se le conoce como la conciencia crística. ¿Cuál es la conciencia crística? Pues la esencia de la enseñanza de Cristo. Sí. Amor, compasión, misericordia, perdón. O sea, que Cristo nazca en ti. Mira, de hecho, en ese sentido, y lo voy a poner de un modo, un ejemplo. Yo, que me apellido Ruiz Jorge, ¿no? Yo tengo los apellidos de mis papás, pero mis papás me han enseñado un modo de vivir. Pero si yo no vivo como Ruiz y como Jorge, sino que nada más tengo mi apellido y ya está, pues entonces no soy ni Ruiz ni Jorge, ¿no? Como no eres Regil, porque lo que te han enseñado en casa es una forma de vivir. El mejor modo de honrar a mis padres es que puedan decir, oye, qué bien educado está tu hijo cuando son niños, ¿no? Qué bien educado está tu hijo, oye, eres digno de ese apellido, no porque es el apellido de rimbombante, sino porque, hombre, le estás haciendo honor a tus papás siendo un buen ser humano. Si tú quieres hacerle, te llamas cristiano, crees en Dios, crees en Cristo, vive como cristiano. Sí. Sé cristiano. Sí. Vive la Navidad como cristiano, siendo el tema que lo estamos viviendo, ¿no? Claro. Y no simplemente seas el que se pone su chaqueta el domingo porque voy a misa, pero luego saliendo de la iglesia critico a la vecina y a la comadre o yo no qué sé, porque eso no es ser cristiano. Claro. ¿No? O discriminas a los no cristianos. O discriminas a los no cristianos, ¿no? Sí. Si tú odias a los demás por tu fe, no estás viviendo tu fe. Sí, por un ejemplo que está pasando en los últimos meses, tristemente, hay una nueva ola de antisemitismo, un coraje, un odio, una crítica al pueblo judío, que Cristo es judío, sí, nunca dejó de ser judío. Sí, entonces, pero hay gente, incluso gente famosa que ha salido últimamente, ¿no? Estrellas del básquetbol y todo, hablando en contra del pueblo judío. Sí. Y esto no es cristiano. No, para nada. No, nunca lo va a hacer. Contradicción absoluta. Totalmente, porque todo lo que tenga la palabra odio de por medio, no puede ser cristiano. Sí, o racismo. ¿Cuánta gente cristiana discrimina y quieren como un Cristo blanco de ojos azules? Sí. Y sienten que si no eres blanco de ojos azules, no puedes ser cristiano. Eres menos. Sí, porque, no para nada. Que además es súper discutible que Cristo fue blanco, ¿no? Porque yo estuve ahí en Palestina y yo no vi a ningún blanco. No lo fue, seguramente no lo fue. O sea, tuvo que haber sido moreno porque era judío. Moreno o aceitunado, como es la raza judía. Aceitunado, o sea, exactamente. Es como si naciste en Oaxaca, sí. ¿Qué posibilidades hay de que seas rubio de ojos azules? Pues las mismas hay si naciste en Palestina. Así es. Pues eras de raza, de piel morena. Sí, todo eso no tiene nada que ver con el cristianismo. Y si tú, que nos estás escuchando, crees que es así, lo siento mucho, pero de cristiano solo tienes el nombre. Y ese es el punto. Me acuerdo el también muy controvertido Mahatma Gandhi, que ha sido muy criticado y odiado por muchos cristianos, porque dijo, me encanta Cristo, amo lo que era Cristo, pero no me gustan los cristianos porque son tan diferentes a Cristo. Sí. Y eso es una retroalimentación muy dura por la cual mucha gente lo odió. Sí. Pero la sabiduría de lo que nos está diciendo es muy importante. Está diciendo, ¿de qué sirve que te pongas la camiseta de soy cristiano o es la Navidad y yo sigo a Cristo si no estás siendo como era Él? Antes de continuar con el podcast, te quiero pedir que reflexiones en algo. Todos tenemos sueños, todos queremos alcanzar nuestros sueños, pero algo imprescindible cuando queremos lograr algo nuevo y diferente es que tenemos que cambiar nuestros hábitos. Tenemos que salirnos de la famosa zona de confort e intentar algo nuevo. Y hasta ahí todo va bien, suena muy emocionante, pero el problema es que en la realidad, al querer dar esos primeros pasos, el miedo nos ataca. Nuestra mente siente que en lo desconocido es donde podemos fracasar, hacer el ridículo,
ridículo, perder, y nos da el síndrome del y si me equivoco, y si hago el ridículo, y si pierdo, y si me va mal, y te quedas en la parálisis del análisis. Y ahí es donde el miedo empieza a detenerte. Por eso, la gran diferencia entre hacer tus sueños realidad o no hacerlo realidad es aprender a manejar el miedo para que el miedo no te maneje a ti. Por eso quiero invitarte a mi masterclass gratuita que se llama Que el miedo no te detenga, donde te voy a compartir los 5 secretos que he aplicado una y otra vez en mi vida cuando el miedo quiere dominarme. La clase, repito, es gratis. Puedes registrarte aquí abajo o simplemente ir a marcoantonioregil.com/miedo. Repito, marcoantonioregil.com/miedo, o la liga que está aquí abajo en YouTube o en las notas de las aplicaciones de podcast. Y ahora continuamos con este episodio. El Papa Pablo VI dijo una vez que la iglesia ya no necesita maestros sino testigos, y va en esa dirección de lo que tú estás diciendo, ¿no? Porque es muy fácil dar cátedra, es muy fácil decir lo que tienes que hacer, pero si no lo vives, tu mensaje es nulo, es cero, ¿no? Y en ese aspecto era lo que decía hace rato, o sea, de nada sirve tú creer algo si luego tus obras, en vez de acercar a la gente a lo que tú crees, la aleja por el modo como tú lo vives, como tú lo expresas, como lo que tú lo piensas, ¿no? Entonces, en ese aspecto, es totalmente contrario a Cristo, ¿no? Cristo era muy radical en muchas cosas, en el sentido positivo de la palabra, pero al mismo tiempo era siempre misericordia, siempre. Incluso cuando era duro, o sea, porque también llamaba la atención, a los fariseos los llamó raza de víboras. Y es muy duro. Las enojaba, tenía su carácter. Tenía su carácter, pero él sabía... Es que el enojo en sí no es malo. No. El enojo bien encausado es algo bueno. O sea, el enojarme yo por las injusticias del mundo es algo muy loable, ¿no? Ahora, por eso mismo, el hecho de yo saber por qué hago las cosas, y volvemos al tema de la Navidad, ¿por qué vivo la Navidad? ¿Por qué me estoy enojando? ¿Nada más porque es un enojo? ¿O realmente va encausado en bien de un bien? En aras de un bien, ¿no? Eso yo creo que es muy importante en ese sentido, ¿no? Sí, y para mí ser cristiano, para mí ser creyente o seguidor de Cristo, yo a veces le digo la conciencia crística como para separarme de algunas tradiciones que siento que sí se han alejado del mensaje del mensajero. Sí. O sea, se concentran en el mensajero, que te digo, como equipo de fútbol, yo le voy a los Pumas. No es eso, puedo vivir, puedo imitar, ser imitación de Cristo, puedo tratar, intentar. Entonces, para mí la conciencia crística es eso, es desde la conciencia crística, que es el lugar sagrado que vive dentro de mí, ¿qué voy a decir? Sí. Y fíjate, quisiera decir que no está peleado esta apertura con el deseo de yo transmitir mi fe y tratar, entre comillas, de convencerte, porque y lo hablamos en el live que tuvimos, o sea, cuando, vamos a seguir el ejemplo de fútbol, ¿no? Yo le voy a las Chivas, ¿no? Entonces, yo estoy convencido que las Chivas es el mejor equipo de México, ahora no tanto, estamos de capa caída, pero bueno, a mí me gustaría que más le fueran a las Chivas. No me estoy peleando por eso, pero sí lo transmito, y mi estilo de vida hace que, oye, ese está bien feliz yéndole a las Chivas o al Real Madrid, vamos a poner otro equipo. Entonces, de repente me gustaría saber por qué le va a las Chivas. Entonces, puedo transmitir mis ideas, mi modo de ser, y si de repente alguien dice, oye, platícame más, que a lo mejor me convences, pues claro que lo puedes decir. O sea, no está peleado el hecho de transmitir, de evangelizar, con el hecho de también estar abierto a que otros puedan creer otras cosas, ¿no? Claro. Y abordarlo desde ahí. No es un equipo de fútbol. Sí. No es un partido político. Así es. Entonces, la Navidad para mí es mucho este tema de, ok, si Jesús está naciendo y le estoy celebrando su cumpleaños, puedo permitir que la conciencia crística, la enseñanza de Cristo, de Jesús, amor, bondad, compasión, perdón, unidad, pueden hacer eso en mí. Puedo renovarme y permitir que nazca en mí y empezar a practicarlo. Con lo que me gusta es bien fácil, con lo que no me gusta. Así es. No, y de hecho, a fin de cuentas, incluso yendo al relato bíblico, es precisamente lo que él vino a hacer. Porque, a ver, no es que sea muy padre nacer en una cueva, ¿no? Si tú lo ves bajo ese aspecto, incluso el mismo Cristo hizo lo que no le gustaba precisamente para enseñarnos eso, ¿no? Entonces, un buen modo de vivir la Navidad en ese sentido es a quién puedes ayudar en esta Navidad, ¿no? A quién puedes darle una palabra de aliento, una palabra de amor,
darle un regalo incluso físico, material, que salgas de tu zona de confort para poder ser más como Cristo en ese sentido, que salió del seno de la Trinidad, volviendo al ámbito de la fe, para hacerse hombre por ti. Entonces, si Él lo hizo por ti, ¿qué puedes hacer tú por los demás? Incluso por Él, por amor a Él, que lo puedas hacer, ¿no? En ese sentido, sí, totalmente. Si Cristo estuviera aquí de carne y hueso, sentado en el podcast con nosotros y lo pudiéramos entrevistar, pues no creo que nos diría que el racismo está bien, ¿no? O que discriminar a la mujer está bien. Si habláramos de la gente gay y de la gente que vive diferente que algunos de nosotros, tampoco los criticaría ni los crucificaría. Ni mucho menos. No, siempre acogería a todos, buscaría que esas personas fueran mejores, desde luego. Y no pasa eso, no está peleado, repito, con el otro. Sí. Pero siempre desde el amor, siempre desde el respeto, siempre desde la bondad, que es lo que Él siempre transmitió. Sí. Incluso cuando fue enérgico, repito, ¿no? Porque también hay que hacerlo a veces, como el papá que a veces tiene que decirle a su hijo, no puedes hacer esto. ¿Y por qué? No, porque te va a pasar esto, esas son las consecuencias. Y hay veces que tienes que decir porque sí, y el niño lo entiende después, ¿no? Sí. Pero efectivamente también Dios actúa también como buen padre en ese sentido. Yo creo que el mejor regalo que yo me puedo dar a mí y que trato de dármelo todos los días siguiendo esta conciencia crística es entender en mi mente que ser iguales no es un requisito para amar a nadie. Porque es muy fácil amar a la gente que es parecida a nosotros, quien piensa igual, quien dice lo mismo que yo, pero ser diferente, ser iguales no es un requisito para amar. No solo, o sea, incluso si vas a las enseñanzas de Cristo, Cristo en el Evangelio lo dice, o sea, si tú amas a los que te aman, ¿qué tiene de extraordinario? Nada. No hay ningún mérito. No hay ningún mérito. Repito, claro que está bien amar a los que te aman, eso no significa eso, pero siempre es el que más, ¿no? Que es lo que Cristo hace. Sí. Entonces, que además, no sé la teología que dice al respecto, pero yo lo he reflexionado mucho, ¿no? Si Dios quisiera que todos estuviéramos de acuerdo, pues nos hubiera hecho todos iguales. Sí. Pues es omnipotente. Entonces, si creó la diversidad, porque creó esa diversidad de formas de pensar, de formas de vivir, de religiones distintas, permitió y pues por algo ha de ser. O sea, no será que el reto es, en vez de tratar de convertir a todos a mi forma de pensar, sea más bien aceptar. No, es aceptar, es amar, es respetar totalmente. Y saber que todos tenemos un rol dentro de este mundo, ¿no? Perdón que vuelva, pero volviendo al equipo de fútbol, no todos pueden ser delanteros. No. Porque si no, no podríamos jugar bien. Alguien tiene que ser medio, alguien tiene que ser defensa, alguien tiene que ser portero. En la vida, en el mundo en el que vivimos, no todos piensan como yo. Y cuanto más me dé cuenta que no todos piensan como yo y que son distintos, incluso más paz tengo yo en mi vida. Y más puedo yo ayudar a esas personas a que en su forma de ser puedan dar su mejor versión. No en la mía. Yo puedo proponerles la mía y puedo decir lo que yo creo que está bien, pero ayudarles a ellos a sacar la mejor versión de su forma de ser es fundamental. Es fundamental. Y es lo que, de verdad, yo estoy convencido que Cristo lo haría transmitiendo la belleza de la verdad, transmitiendo la belleza del amor, transmitiendo la belleza, no en confrontación. Que eso es algo que hoy en día está muy, muy metido en nuestra sociedad. Yo defiendo mi verdad atacando. Eso no es cristiano. Y no es, o sea, Cristo puede defender algo proponiendo. Es muy distinto la propuesta de la belleza de algo a la defensa atacando a lo contrario, ¿no? Sí. Y sabemos que a nivel psicológico es un instinto de supervivencia. Sí. Mi mente cree que yo para sobrevivir necesito que todos piensen exactamente como yo y quienes piensan diferente los veo como una amenaza, y mi cerebro reptiliano trata de controlar lo que es distinto y convencerlo para yo sobrevivir. Pero cuanto más vas creciendo, precisamente la madurez humana de una persona es la madurez que al ver el horizonte de los seres humanos que tienes delante, tú puedas darte cuenta de esa diversidad y puedas, repito, no proponer, pero al mismo tiempo amar y respetar y tratar de que saquen la mejor versión. Yo creo que eso es parte de una madurez humana, ni siquiera cristiana, humana de cualquier persona. Y eso es lo que podríamos decir en esta Navidad, además de la fiesta y de las intenciones, qué padre, familia, abrazos, te deseo mucho bien, hacer un momento de introspección, ¿no? En esta semana navideña, en esta semana de cierre de año, decir, quiero avanzar espiritualmente en el próximo año, quiero ir al siguiente nivel de evolución, puedo dejar de ser un niño espiritual y puedo ser por lo menos un adolescente espiritual.
Qué hermoso ser un adulto espiritual que no se anda nada más peleando y viendo quién tiene la razón y juzgándonos. O sea, puedo ir realmente a un lugar donde yo pueda crear más paz dentro de mí, donde incluso como Cristo, cuando te calumnien y te ataquen y mientan, puedes mantener tu centro y tu paz. Sí. Imagínate qué maravilla. De hecho, yo creo que haríamos un gran regalo a nuestro mundo si todos los que nos están escuchando ahorita, Sí. o sea, todos tenemos nuestros famosos propósitos de año nuevo. Sí. Bajar de peso, todo. Y si nos proponemos todos a una persona, nada más a una, no digo a todos, a una persona que me cae mal, que me trata mal, tratar de amarla. A una. Imagínate, tú haces uno, yo hago uno, el auditorio que está aquí escuchándonos hacen uno, ya somos 20 personas que estamos tratando de amar, ¿no? A la Madre Teresa un día le preguntaron que por qué hacía lo que hacía si era una gotita, nada más. Digo, pues es una gota en medio del océano, pero es la mía. Si tú pones la tuya y cada quien va poniendo la suya, este mundo lo cambiamos. Creo que sería el gran propósito de este episodio, de este podcast, que todos los que nos escuchemos pensemos en mi corazón, en una persona que me ha hecho daño. En una persona. Y decir, voy a intentar, no lo voy a lograr, obviamente es un proceso, pero voy a intentar este 2023 que va a empezar, a raíz de esta Navidad, voy a intentar amarla un poquito más. Si eres creyente, voy a rezar por ella. Si no eres creyente, voy a intentar ser amable con ella, aunque sea. Tender un puente, acercarme a ella. Creo que sería una Navidad muy distinta y haríamos tanto bien a este mundo que lo único que se obstina es dividirnos los unos a los otros. Fíjate que eso que estás aconsejando, que me parece maravilloso, cuando hice la maestría de Psicología Espiritual, hicimos algo que se llamaba un ejercicio que se llamaba el científico espiritual, ¿no? Entre comillas, o sea, no, obviamente no es ciencia, pero fue un ejercicio espiritual. Hicimos exactamente eso que estás recomendando. Cada quien elegimos a la persona que en ese momento nos hacía más ruido, nos daba más coraje, la que más estábamos juzgando. Esa, decían los maestros, esa que no quieres, con quien no quieres hacer el ejercicio, con esa. Y escogimos esa persona. Y luego hicimos un tratamiento en el cual no requería que la otra persona participara. Es más, la otra persona no debía saber que estábamos haciéndolo. Entonces, en mi ejercicio, escogí a un hermano de sangre, con el que estaba yo muy enojado y lo estaba yo juzgando mucho. Y el ejercicio espiritual fue, todos los días, tenía que ver su fotografía y enviarle amor. Y, ¿cómo le voy a enviar amor si lo que me hizo y se ha portado mal conmigo? Le enviaba amor y una vez a la semana le escribía una carta que nunca le mandé, donde hacía yo mi proceso de decirle lo que no me gustaba, pero al mismo tiempo decirle que lo entendía porque pues, somos dos personas distintas. En fin, fue un tratamiento de un año completo. Y al final hicimos un reporte, hicimos una escala para evaluar nuestra relación y cómo nos sentíamos. Al final del año, cuando todos presentamos nuestro ejercicio, creo que fue el 93% de la gente vimos literalmente lo que le podríamos llamar un milagro a nivel relaciones, incluyéndome a mí. Me reconcilié con mi hermano. Hubo gente, había un amigo gay en el grupo que su papá lo juzgaba por ser gay. El papá se acercó a él. O sea, literalmente lloramos y lloramos y lloramos viendo cómo, sin que la otra persona hubiera cambiado nada, sino simplemente con nosotros aplicar un tratamiento de amor, que ni siquiera era decirlo ni enviarle una carta, era nada más con nosotros mismos, sucedieron, le podríamos llamar milagros. Sí. Y fue el 90 y tantos %. Y los maestros nos dijeron, obviamente esto no es ciencia, no podemos probarlo científicamente, pero si el 90 y tantos % funcionó, ¿será que la solución es, en vez de estar buscando que el otro cambie, será yo cambiar? Sí. Es que a fin de cuentas el ser humano está hecho para amar. Está hecho para amar y ser amado. Yo creo que es la realización última. Muchos piensan que es ser feliz, pero no puedes ser feliz al 100 todo el tiempo. Pero amar y ser amado sí, y eso es lo que te da paz a fin de cuentas, ¿no? Cuanto más amas y más eres amado a través de ese amor, más pleno eres como persona. Y el perdón es una de las palabras claves dentro del amor, sí. Totalmente. Volviendo al tema de la fe, no hay palabra más revolucionaria dentro del cristianismo que el tema del perdón.
que el tema de Cristo muriéndose, perdonando a los que lo matan, el tema de ama a tus enemigos, el tema de reconcíliate con tu hermano, que lo dice Cristo muchas veces en el Evangelio. O sea, creo que es una parte central. ¿Por qué? Porque efectivamente el corazón humano no es de Dios, o sea, no es como Dios. El corazón humano es un corazón con sentimientos. Ojalá fuera con una computadora que deja de odiar, enter. Pues, qué fácil sería. Pues no es así. Y precisamente como es un proceso, si nuestro corazón también y nuestra alma maneja por propósitos, que es humanamente, ¿no? Si yo quiero algo, yo quiero correr un maratón, tengo que prepararme continuamente para poder llegar a correr el maratón. Sí. Bueno, alimentación, ejercicio, etcétera, hasta llegar. No lo voy a hacer nada más porque sí, mañana lo decido ya. En el ámbito espiritual es así. Es un trabajo espiritual también, sí, ¿no? Es una práctica. Es una práctica. La espiritualidad es una práctica. Y a fin de cuentas, y me pareció muy interesante lo que tú dices, ese ejercicio que hicieron, pues puede ser un ejercicio muy interesante que pudiéramos hacer. Es más, invitaría a nuestros oyentes a que dentro de las 1001 actividades que se proponen en la cena navideña de familia, que sí, no sé, los 1001 juegos que se organicen y no sé qué y tal, organiza sentarte y que todos pensemos en un propósito de reconciliación para el 2023. Con alguien, con quien tú quieras, que no lo tienes que decir en ese momento, pero que sí lo pensemos. Sí. Porque de verdad creo que haríamos un cambio muy grande que este podcast pudiera hacer, que no simplemente escuchar y divertirnos y estar a gusto o informarme, sino que realmente repercute en la vida de las personas. Sí, y no quiere decir que te vas a ser el mejor amigo de esa persona. Pero puedes tú cambiar. Pero romper esa sensación. Es que aparte es un nudo que tenemos en el corazón que nos afecta a nosotros más que a ellos. Claro. Porque el odio es el veneno, el típico, el veneno que crees que se lo estás dando a él, te lo estás tomando tú. Sí. ¿No? Entonces, y puedo asegurar, muchos de los grandes problemas interrelacionales son castillos que nos hacemos en el aire nosotros. Sí. Y muchas veces son ideas que tenemos nosotros. Porque es que me dijo, me dejó de decir. Es porque me dijo, me dejó de decir. Y la otra persona está pensando exactamente lo mismo a nosotros. Y a veces es sentarse y, como dicen, decirse las netas y ponernos delante y decir, a lo mejor el trago amargo al inicio, pero luego, pero tú pensabas esto, ¿no? Y a lo mejor no va a ser inmediato. Sí. Va a llevar tiempo. Pero, de verdad, yo creo que puede ser uno de los grandes modos de vivir la Navidad, Estel. Soltar rencores, soltar y juicios. Para los que son creyentes, yo les invitaría a sentar a Cristo a su lado y pensar qué te diría Cristo en torno a ese ejercicio. Sería muy interesante. Claro. Y pensar, oye, ¿cómo te diría Cristo? Que te están haciendo, que se está haciendo regalo para ti. Ajá. ¿Qué te diría en ese momento a ti de cara a esa persona? Que, por cierto, también la creó él. Claro. Por cierto, también la ama, ¿no? Sí. Y por cierto, te puede estar haciendo un favor como parte de tu gimnasio espiritual. Así es. Porque si no hay resistencia, ¿cómo entreno? Así es. ¿Qué tal? No lo sabemos. Sí. Si esa persona te está dando un regalo con esa dificultad para que tú puedas ejercitar el perdón y tu paz interior. O sea, si no hubiera resistencia, ¿cómo entrenaríamos para ser mejores, ¿no? Así es. Así que de entre los muchos regalos que vayas a hacer, le vas a regalar una corbata, le vas a regalar lo que tú quieras a algunas personas, pon tu cajita en tu corazón del perdón, que puede ser el gran regalo de la Navidad, que tú crees que estás dando a la otra persona, pero en realidad es un regalo de Navidad que te estás dando a ti mismo. Y eso sería permitir que Cristo, Jesús, realmente naciera en tu corazón. Nazca en ti. Así es. Para que lo practiques. Porque no puedes llenar algo si está ya lleno. Yo no puedo llenar un vaso de agua si ya está lleno. Entonces hay que vaciarlo de aquello que no es de Cristo. Sí. En este caso para un creyente. Si está lleno de odio, si está lleno de resentimientos, no va a poder entrar el amor y la paz en tu vida. Muchas gracias. Gracias de todo corazón. Le damos un aplauso al padre Juan Antonio Ruiz por acompañarnos en esta Navidad y por ayudarnos a recordar cuál es la verdadera Navidad, cuál es la esencia y la verdadera Navidad y cómo podemos practicar la Navidad para que de verdad haya un cambio, no más sea una borrachera y cruda y me llené de tamales y la vida sigue igual. No, el tema es que la vida no sigue igual, sino que empecemos a practicar realmente aquello en lo que decimos que creemos, seas cristiano, seas budista, practiques el Corán, lo que practiques, porque todas las religiones tienen una esencia, en eso sí coinciden todas, en una esencia de amor, de perdón. No hablo de la gente radical que anda haciendo guerra, hablo de la gente mística que sí se concentra
en el origen de la religión. Muchas gracias, Padre, de todo corazón. Al contrario, como siempre, un gusto estar aquí contigo y con todos tus ¿En dónde te podemos seguir en redes sociales? Pues mira, en Twitter y en Instagram estoy como tal cual P. Juan Ruiz JLC. Ahí me pueden ver, seguir. Tengo un podcast también para los que son creyentes, que es una reflexión junto con otros 6 sacerdotes, muy amigable, que se llama ¿Qué haría Jesús? Okay. Que son reflexiones de 6-7 minutos sobre una pasaje del Evangelio, por si a alguien le interesaría. La verdad, les gusta mucho, solemos hacerlo así, entonces también por ahí me pudieran seguir. Muchas gracias. Que sepan que a todos los que me escuchan, yo siempre pido mucho, rezo mucho por las personas que de alguna manera quieren entrar en las redes sociales conmigo. Sí. Entonces, yo siempre como católico le pido a Dios que los bendiga y que los acompañe siempre. A ti que me escuchas, pido mucho también por todos. Recibimos y duplicamos esas bendiciones y con toda gratitud. Yes. Amigos, gracias. Que pasen felices fiestas, feliz Navidad, feliz lo que ustedes celebren. Les mando amor, les mando abrazos a nombre de todo el equipo que hacemos el podcast. Estamos en este cierre de año. Ha sido un año precioso para nosotros y de verdad, de todo corazón, agradecemos que nos vean y que recomienden el podcast. Que estamos en todas las redes, en todas las plataformas de podcast y en YouTube. El canal es Marco Antonio Regil TV, como ya saben. Si están viendo aquí, denle like al video, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuevos videos y déjenos aquí abajo qué es lo que se llevan de esto. Dejen un comentario donde digan lo que puedo aprender de la verdadera Navidad o cómo puedo poner en práctica esta Navidad, cómo puedo hacer que esta Navidad sea diferente para mí, más allá de la fiesta, los tamales, el champurrado, Santa y Rodolfo el reno de la nariz roja. Déjenos aquí abajo lo que ustedes hayan aprendido y compártanlo en sus grupos de WhatsApp, en Instagram. Copien la liga, compártanlo y dile, mira, tienes que ver esto porque creo que puede servir mucho para ir avanzando. Es decir, la Navidad, hay más Navidad más allá de Santa Claus y los renos. Gracias, cuídense mucho, aprendamos juntos, felices fiestas. Gracias, chicos.